Detenerme un segundo ahí, porque los heterodoxos te dicen, ¿cómo vas a ajustar una economía que tenía deflación, que estaba ya ajustándose a sí misma, que tenía problemas, que estabas en recesión? ¿No era tarde ya para ajustar ahí? A ver, el tema es el siguiente, Pancho, el ajuste iba a tomar forma de todas maneras. Cuando vos la tasa de interés por cuestiones de riesgo, ¿sí?, salta y el equilibrio de arbitraje internacional está por encima de la tasa de equilibrio doméstico, eso inexorablemente genera presiones en el tipo de cambio, o sea, generan presiones devaluatorias. Pero como eso además se traduce en una situación en la cual a vos te cae la cantidad de dinero, vos entrás en un equilibrio deflacionario. O sea, eso es lo que te pasa con un sistema de tipo de cambio fijo. En un sistema de tipo de cambio flexible vos terminás devaluando. ¿Qué tal, Pancho? Es un gusto enorme estar nuevamente aquí. A ver, te traje, a ver si se puede ver. Mirá esto. $1, esto era en el 2001, $1, un peso. Ahora vale esto. Ahí se ve mejor. Exactamente. ¿Qué pasó aparte, en el medio? ¿Qué hicimos mal? Bueno, hicimos muchísimas cosas mal. En principio hay que también tener en cuenta lo que fue la caída de la convertibilidad. La convertibilidad fue el programa más exitoso de la historia económica argentina, a punto tal que ubica en el ranking de mejor gobierno de la historia argentina el primer gobierno de Menem, que es cuando se lanza después de heredar la hiperinflación de Alfonsín y tener su propia hiperinflación Menem. Lo que hubo fue una concatenación de hechos adversos para la economía argentina. Estuvo la crisis asiática en el 97, en el 98 vino la crisis rusa, a punto tal que la economía argentina se venía creciendo a un ritmo del 7-8%. Cuando impacta en agosto del 1998, la economía queda frisada y no crece más. Por eso, digamos, el crecimiento de ese año queda en el 3%. Al año siguiente viene la crisis de Brasil. Devaluación brasileña, sí. Exactamente. Después viene la suba de tasa de interés en los Estados Unidos con la caída en los términos de intercambio de Argentina. Esa es la situación externa que va recibiendo Argentina, y por eso ya para el año 2000 Argentina se queda sin financiamiento. Y es por eso que Argentina tiene que recurrir a lo que se llamó el blindaje, ¿sí? Armar una estructura, un monto de financiamiento para que Argentina no tuviera que ir a los mercados porque se habían cerrado los mercados. ¿Qué es lo que sucedió? El gobierno de la Rúa, al momento de tener que elegir un ministro de Economía, los que estaban originalmente en la discusión era Ricardo López Murphy, que proponía una situación ortodoxa y de poner los números fiscales en orden, y, digamos, los heterodoxos siempre de esto se arregla creciendo, esto se arregla con el dale, que metió además un impuestazo, una economía que se venía recuperando, abortó la recuperación y, digamos, cuando llega el blindaje a fines del 2000, Argentina tenía que poner las cuentas fiscales en orden. Obviamente Machinea, como todo heterodoxo, no hizo lo que tenía que hacer. El resultado fue que, sumado a esto, hay que agregarle que hay una frase de allá por marzo del 2001, muy irresponsable por parte de Raúl Ricardo Alfonsín, diciendo: yo no digo que no hay que pagar la deuda, pero qué lindo sería no pagarla. Un programa de Mirta Legrand, sí. Exactamente. Y ahí es donde inicia la corrida bancaria, porque hay que pensar que era el principal referente de la alianza que gobernaba, es decir, veníamos de la renuncia de Chacho Álvarez, con lo cual había toda una cuestión de índole política débil ya, y en ese contexto, si vos los bancos estaban hasta la médula de títulos públicos y viene alguien con tanto peso político diciendo que qué lindo sería no pagar la deuda, lo primero que haces es ir a buscar los depósitos. Ese tema no es un tema menor, porque en realidad lo que vos tenés que, cuando empieza la corrida bancaria, vos qué hacías, te sacabas los depósitos y después con los depósitos en la mano, ¿qué hacías? Comprabas dólares. Eso achicaba la cantidad de dinero en la economía. Al achicar la cantidad de dinero, lo que generaba era una contracción de la demanda. Y como los precios no caían al ritmo que caía la demanda, se generaba desempleo. Y al generarse desempleo, se generaba mayor tensión social. Obviamente,
Cuando frente a esta situación lo que trata de hacer, lo echan a Machiné, lo ponen a López Murphy. López Murphy trata de hacer un ajuste fiscal y a los 15 días vuela por los aires. Y ahí llega a Cavallo, tratando de... Déjame detenerme un segundo ahí, porque los heterodoxos te dicen, ¿cómo vas a ajustar una economía que tenía deflación, que estaba ya ajustándose a sí misma, que tenía problemas, que estabas en recesión? ¿No era tarde ya para ajustar ahí? A ver, el tema es el siguiente, Pancho, el ajuste iba a tomar forma de todas maneras. Cuando vos la tasa de interés por cuestiones de riesgo, ¿sí?, salta y el equilibrio de arbitraje internacional está por encima de la tasa de equilibrio doméstico, eso inexorablemente genera presiones en el tipo de cambio, o sea, generan presiones devaluatorias. Pero como eso además se traduce en una situación en la cual a vos te cae la cantidad de dinero, vos entrás en un equilibrio deflacionario. O sea, eso es lo que te pasa con un sistema de tipo de cambio fijo. En un sistema de tipo de cambio flexible vos terminás devaluando. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que vos tenías la ley de convertibilidad y la realidad es que si vos terminabas devaluando, el daño terminaba siendo muchísimo más grande. Pero el daño mayor no es el problema de el desequilibrio de precios. El problema más grande es que vos tenías una corrida en el sistema financiero. Ese es el gran problema. ¿Eso es más grave que la apreciación, por ejemplo, del tipo de cambio? Sí, porque es cierto que vos hubieras tenido un aumento del desempleo, sí, porque el sistema en Argentina no es flexible, pero también es cierto que no tendría por qué haber derivado en semejante catástrofe. Ahora, el problema, ¿dónde radica? En que vos vas y corres contra los bancos. Los bancos, o sea, son un intermediador de plazos. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que pedir redescuentos o utilizar los encajes. Entonces, ¿qué se pasaba? Se te contraía la cantidad de dinero y el Banco Central además tenía que dar redescuento, con lo cual te caía todavía más la cantidad de dinero. Entonces vos entrabas en un loop verdaderamente complicado. Es decir, los problemas con los sistemas de tipo de cambio fijo, esto se había estudiado con claridad con lo que fue la experiencia de la ley Peel, sí, en Inglaterra, cuando tenía patrón oro y el sistema de encaje fraccionario. Bueno, o sea, si vos no tenés la forma de poner en caja las cuentas públicas y vas a utilizar el Banco Central para financiarte, terminaba cada 2 por 3 en alguna corrida y con algún problema. Bueno, en este caso, el problema era el fisco no conseguía financiamiento, empezó a ir contra las AFJP, empezó a ir contra los bancos, o sea, empezó a utilizar mecanismos, no te olvides, por ejemplo, lo que se llamaban los préstamos garantizados, o sea, claro. Entonces, y que te permitían utilizarlo como encaje, por lo cual los encajes seguían ahí, pero el problema es que no eran líquidos. Entonces, si alguien te venía a correr, no tenías con qué devolverlo. Entonces, le tenías que poner los préstamos garantizados al Banco Central y el Banco Central emitía y alimentaba la corrida. Entonces, pero el eje central, lo que termina haciendo caer el programa de convertibilidad, es la corrida. O sea, la corrida bancaria que deriva en corrida financiera. Fíjate que después del macanón enorme ese que hace Alfonsini, que deriva en la corrida, no tienen mejor idea que sacar una ley de intangibilidad de depósitos. Te los vamos a afanar. Y fue lo que terminó pasando. Pero un anticipo. Javier, me interesa mucho tu opinión de lo que va a contar ahora Hugo Machiavelli, de lo que, bueno, el episodio del que participaste porque ya sos diputado. ¿Esta situación es más preocupante que la del 2001 o en ese momento estábamos peor? Te lo dejo para dentro de un ratito. Porque, Hugo, ¿cómo sigue esta pelea dentro del Congreso? Bueno, dos instancias. Por un lado, dentro del Congreso puede haber una presentación a fines de febrero, cuando se retoman las sesiones, de un nuevo presupuesto que pudiera ser aprobado en marzo. Ayer lo dijo el diputado Negri en el pase entre Especial Domingo y La Cornisa, dijo, si traen un presupuesto coherente, nosotros lo vamos a aprobar y puede salir en marzo. Esa es una decisión que incluso Negri reconoció como de autocrítica porque dice, no está bueno que un gobierno no tenga presupuesto. Entonces, Mario Negri lo declara formalmente, veremos si ese es el camino que toma el gobierno o el otro, el del DNU, que pareciera ser lo inmediato, lo que va a ocurrir prorrogando el presupuesto del año pasado. Mientras tanto, yo me imaginaba que después del viernes se veían las caras, incluso off the record, algunos lo cuentan, había malestar con Máximo Kirchner. Sin embargo, al día siguiente, Alberto Fernández, que no iba a ir al acto de asunción en San Vicente de Máximo, va. Después de llamarlo por teléfono a Máximo. Hay que seguir de cerca los pasos de Máximo Kirchner. No descubrimos nada, pero el otro día, la asunción de Máximo, la declaración de Máximo y quienes estuvieron en San Vicente, incluso para los medios afines al gobierno, lo consideran como un hito.
Un hito. Un hito. Después de las peleas, dicen Máximo asume. Y yo te voy a contar en 3 pasos lo de Máximo el otro día, que habló después del mediodía con todos los... Página 12 pone les ministres, detalle al pasar. Les ministres... Los ministros y las ministras, diría Bisotti. Bueno, Catopodis, Ferraresi, Mansur... Estaba en el escenario Daniel Menéndez, luego llegó Mayra Mendoza, estaba Baradel, estaban los representantes, por supuesto, todos los intendentes del Partido Justicialista Bonaerense, estaba Alberto Fernández, que a último momento se suma a ese escenario, y Alberto, insisto, me parece que, marcando diferencia con Cristina, busca una alianza protagónica con Máximo. ¿Es Máximo el interlocutor que los intendentes reconocen puede ayudar a una nueva etapa del gobierno con recursos a instancia de Cristina Fernández, quien ostenta el poder y el control del Frente de Todos? ¿O es Máximo el heredero finalmente al que todos van a ir siguiendo? Todos, digo, el arco político de este movimiento justicialista que va de derecha a izquierda, dicen formalmente, pasando por el centro. Hay que escuchar primero a Alberto Fernández, y tenemos alguna declaración, que dijo que además de proponerse en el 23, va a ganar y que no hay problema, porque a Cristina tampoco le aprobaron el presupuesto, que él va a gobernar aún sin presupuesto, y una serie de declaraciones muy similares a las que hizo Máximo con respecto a la justicia, con respecto al Congreso y con respecto a los medios. Primero, Alberto, dale. Aunque dice, a pesar de los golpes, de los fusilamientos, de los desaparecidos, no nos han vencido. Miren, eso es lo mejor que tenemos nosotros. Porque ganar una elección no es vencer. Vence solamente el que no baja los brazos. Y nosotros nunca bajamos los brazos. Y nosotros no nos han vencido porque nuestras convicciones están más firmes que nunca. Y con la convicción que tenemos, no nos han vencido. En este contexto. Bueno, esta misma idea de perdimos ganando, esta idea que quiere instalar porque entienden que hay algo épico ahí cuando vuelve la canción de un Alberto Fernández en ciernes, un cantante en ciernes, tal vez un payador, alguien que le gusta cantar, pero que en este caso proclama una unidad. Esto es lo que cuando vos conversás con la fuente del gobierno, todos te dicen, nosotros estamos unidos. No, bueno, es que claramente este gesto, yo estoy seguro de que, más allá de lo que dice Alberto Fernández, le debe haber costado ir, porque no está en buenos términos con Máximo. Totalmente. Sin embargo, esto es un gesto. Pero además se sabe, y algunas cosas no publicamos porque no tenemos todas las fuentes que lo puedan corroborar. Se sabe de las discusiones en la Quinta de Olivos entre Máximo y Alberto Fernández. Discusiones muy intensas que uno podría decir son parte de la política. Me parece que Alberto se acerca a donde va a concentrar el poder el gobierno, que es la provincia de Buenos Aires, que es el Partido Justicialista y que es el rol de Máximo. Para mí es fundamental pensar en lo que va a pasar con Máximo, que antes de subir al estrado y de hablar dijo, seguro que no se arrepienten, ¿no?, de haberlo elegido. Recordemos que Grey cuestionó la elección de Máximo a instancia de una elección distinta en plena cuarentena que ocurrió el año pasado. Pero Máximo hablaba de esta manera de los 4 poderes, o de los 3 poderes y el 4º poder, refiriéndose a los medios. Escucha. Yo veía cómo está actuando el Poder Judicial. Hay 3 poderes en Argentina. Un Poder Judicial que lo tiene bajo permanente acoso al gobierno y que incluso volteó el Consejo de la Magistratura el jueves. El mismo día otro poder del Estado, el Poder Legislativo, le niega el presupuesto al presidente. Y hay otro poder más, ya saben cuál es también, el 4, que pareciera ser el primero, que es el poder mediático. Gracias, compañero Pérsico, el poder mediático, que también tiene permanentemente bajo acoso a Alberto. Quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todas y para todos. Y en esa tarea, Alberto, nos vas a encontrar. Confía. No nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decís lo que tenemos que hacer, para dónde ir, y ahí nosotros vamos a acompañar
para poder sacar nuestra patria adelante. Javier, nosotros los periodistas la ligamos siempre, pero en este caso está diciendo el Poder Legislativo le negó el presupuesto al gobierno. Le negaron el presupuesto. Eso es falso, porque lo primero que debería hacer el gobierno, si se quiere quejar porque le rechazaron el presupuesto, es por el problema de que el presupuesto estaba mal confeccionado. Tenía errores de consistencia, tenía errores técnicos, tenía errores empíricos, errores teóricos y sobre todas las cosas era un presupuesto de índole inmoral. ¿Sí? A ver, ahora vamos con lo inmoral que me interesa, pero el otro día el Chino Navarro, a propósito de esta discusión, decía, podrían haberlo votado en general y en particular todas esas objeciones técnicas que vos hacés se podrían haber planteado. No, ¿Por qué? Porque, a ver, estaba muy mal confeccionado. A ver, hay muchas inconsistencias en el presupuesto. Mira, el primero es, ¿cómo se hace un presupuesto? Se toma un dato inicial y a partir de ese dato inicial se proyecta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos el dato inicial está mal, ¿qué puedes proyectar? Está todo mal. O sea, ¿cuál era el dato inicial que estaba mal? Bueno, por ejemplo, digamos, el ministro de Economía no se tomó el trabajo de actualizar los números de septiembre a cuando hizo la fecha de presentación en diciembre. Por lo tanto, eso ya de por sí es una falta de respeto. Los números estaban absolutamente obsoletos, por decirlo de alguna manera. Para que te des una idea, Pancho, vos tenías, por ejemplo, proyectado el gasto para septiembre en 40, con todo lo que pasó hasta diciembre y con los ejecutados y todo, te queda en 20%. Está claro que ese número, digamos, no era realizable a la luz, digamos, de la dinámica de inflación, a la luz de la dinámica de cómo vienen todas las cosas. Bueno, fíjate esto, aún así vos tenías un gap financiero, un agujero financiero de 12.000 millones de dólares. Lo corrigieron de manera mágica cargándolo sobre organismos multilaterales que no se le van a dar esa plata. Pero no solo eso. Y no decía crédito del BID, tanto del Banco Bueno, Mundial. exacto. Entonces, cuando se ponen a rascar la olla de distintos lugares, le quedan 6.000. ¿De dónde va a sacar los 6.000 que falta? Y eso aún contemplando que el presupuesto está mal diseñado. Tiene errores técnicos muy groseros. Por ejemplo, si la economía se viene expandiendo al 10% en este momento, el arrastre estadístico para el año que viene es 4%. Es decir, que si vos no crecieras más, o sea que el crecimiento se detiene en diciembre, el arrastre estadístico es 4%. O sea, las cuentas te van a mostrar un 4% de expansión el año que viene por el mero arrastre estadístico. Esto es muy interesante porque entonces si vos no tenés crecimiento genuino, no tenés crecimiento de la demanda de trabajo. Ahora la población sigue creciendo, por lo tanto, si va a estar creciendo la población y la demanda de trabajo no crece, el salario real tendría que caer, ¿sí o no? Sí, claro. Bueno, le da que sube 4%, ahí tenés un error. Te paso otro. Javier, vos te quedás, ¿no? Unos minutos con nosotros.